Y vamos a compartir el texto, que alguno me va a recordar exactamente, pero creo que estábamos por empezar el 15 o el 16. Sí, ahí. Terminamos el 14. Perfecto. Entonces, terminamos con la revelación más importante de la Torá, o quizás la primera de Moshe, por eso es tan importante, la más importante tal vez fue la entrega de la Torá, falta. Pero esta fue en el mismo lugar, en donde una zarza, Sne, Sinaí, arbusto, se prendió fuego, Moshe se acercó, ¿recuerdan? Pasaron muchas semanas en el medio, pero me imagino que se acordarán. Y finalmente, después de declinar la invitación más de una vez, finalmente Dios consigue que Moshe vaya a hacer su trabajo, que había puesto demasiadas veces excusas para no hacerlo, y ya al final hay un enojo de Dios. Y entonces le dice que vaya y que se va a encontrar con su hermano Aarón. Con eso terminamos. Entonces vamos a arrancar 15. Le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca. Empero, yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré a vosotros lo que habréis de hacer. Entonces, acá van a ver, esperen que tengo que admitir, gente. Acá vamos a empezar a ver uno de los temas centrales del crecimiento de las personas, y es entender que nuestra intervención en la vida, en los proyectos, nunca es 100% nuestra. La propuesta de vida de la Torá es que nos quitemos la soberbia y el orgullo de encima siempre. Cuando somos capaces de hacer algo bueno, no es por mérito nuestro solamente. Y cuando tengamos miedo de enfrentar algo, tenemos que saber que no estamos solos para hacerlo. Y que no somos los únicos que tenemos que dar respuesta a cada desafío. Obviamente que la persona de fe que tiene esto desarrollado, le es más fácil la vida. Quien trabaja en su fe, no quien la recibe porque sea que es un trabajo, quien la desarrolla, quien la pone enfrente, tiene la posibilidad de sentirse más acompañado. Y además tiene la posibilidad de no sentirse tan fracasado cuando le va mal, ni tan soberbio y arrogante cuando le va bien. Entonces lo que Dios le dice a Moshe es, tu hermano va a hablar, vos lo vas a comer, pero soy yo el que está atrás de lo que hagan. No te angusties, no te intranquilices, pero tampoco te la creas. Ninguna de las dos cosas. Y Moshe va a tener que reencontrarse con su hermano después de mucho tiempo, y acá viene uno de los clásicos de la Torá. El hermano mayor y el hermano menor. ¿Y cómo se dirime ese encuentro? Acuérdense que Caín y Abel fue el primero y el más trágico. Cuando el mayor ve que el menor es favorecido por Dios, el más grande mata al más chiquito. Y después de ahí en adelante todos son historias así. Cuando Ismael ve que Isaac, que son medio hermanos, es favorecido por Abraham, lo viola. ¿Se acuerdan que vimos una interpretación posible de ese relato? Cuando vemos que los hijos de Abraham son esos dos, los hijos de Isaac, también cuando uno ve que el otro se lleva la bendición del padre, lo quiere matar, se tiene que escapar, ¿se acuerdan? Yosef y los hermanos, cuando el más chico es beneficiado con el cariño del padre, los más grandes lo quieren matar. Bueno, todas las historias que vimos acá de la Torá, todas fueron trágicas, menos la última. Si recuerdan, lo vimos hace poco, la última fue cuando Jacob, como abuelo, bendice a Menashe el mayor y a Efraín el menor, pero pone su mano derecha sobre Efraín y lo nombra de primero Efraín. Y cuando el hermano menor es puesto por encima del mayor,
lo tomamos como una brajá porque no hay pelea. Todo lo que vimos fue que no hubo pelea. Y entonces cuando bendecimos a nuestros hijos, decimos que nuestros hijos sean como Efraín y Menashe. Es el primer caso de todo Bereishit que el hermano más chico está puesto por encima del más grande y lo único que logramos es que no se peleen. Bueno, empezamos un nuevo libro, Shmot, primer situación de Shmot con esta misma configuración. El hermano menor, Moshe, es elegido para un puesto de liderazgo y conducción. Y el hermano mayor, ¿qué va a ser? El vocero, el asistente de Moshe. Va a ser el que diga lo que Moshe le dice que tiene que decir. ¿Hay más humillante para un hermano mayor? De la época de la Torá hablamos, ¿no? De todo lo que les acabo de contar, donde todos eran conflictos desgarradores entre hermanos por la preeminencia. Entonces, vamos a ver qué pasa si retrocedemos o si avanzamos respecto a la historia que veníamos viviendo en Bereshit. (16) Hablará él por ti al pueblo y será que él habrá de ser para ti por boca y tú serás para él como enviado de Elohim. Más claro, imposible. ¿Qué es tu hermano mayor? Una boca. ¿Y vos quién sos? El representante de Dios en la tierra. La diferencia es clara, abismal, y Moshe tiene que ver cómo se reencuentra con este hermano y cómo toma este hermano la nueva posición que tiene. Si recuerdan, Moshe había nacido en esa familia y fue entregado en adopción por la canastita y todo lo que vimos en su momento, para ser criado en el palacio. Pero se acuerdan que se lo devolvieron a la madre y los primeros años los pasó con la verdadera madre. O sea que Moshe creció con Aarón y Miriam como hermanos mayores. Y después fue devuelto al palacio. Y después no fue visto por mucho tiempo. Y ahora el hermanito que fue criado en el palacio egipcio vuelve para decirle a Aarón lo que Aarón tiene que decir. ¿Cómo reaccionará Aarón? Y la vara esta habrás de tomar en tu mano, ya que harás con ella las señales. Y recuerdan que la vara era autoridad, poder, y cuando le recuerda que se va a encontrar con el hermano, tiene que llevar la autoridad y el poder a ese encuentro. Partió Moshe y retornó hacia Yeter, su suegro, y le dijo: he de partir ahora y he de regresar hacia mis hermanos que están en Egipto, y he de ver si aún viven. Y dijo Yitro a Moshe: ve hacia la paz, o ve en paz, como es una expresión típica en la Torá. Si ustedes miran el hebreo, Yeter e Yitro es la misma palabra, porque las letras en hebreo son las mismas. Acuérdense que las vocales no existen, son solo consonantes, y Yeter e Yitro es el mismo nombre. Entonces tenemos a Moshe, después de la revelación, volviendo a la casa de su suegro y tomando el desafío que Dios le había dado. Moshe está dispuesto a cumplir con lo que Dios le pidió y entonces le comunica a su suegro, le pide permiso y el suegro lo autoriza. Dijo Adonai a Moshe en Midian: ve, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los hombres los que buscan tu vida. No sé si se acuerdan, pero con Noaj nos pasó lo mismo. Dios le dijo que haga un arca. Y Noaj lo hizo, pero no entraba al arca. Después dijo: bueno, metete al arca. Y Dios mismo es el que cierra la puerta. Y después dice: salí del arca. Y no sale del arca. Y Dios le insiste. Bueno,
Moshe volvió al suegro y le dijo, mira, me tengo que ir. Bueno, andá. Pero no se iba. Como nos pasa a todos. Un rabino ayer hizo una prédica de esto. Justo lo escuché en Facebook, yo no sé si alguno tiene Facebook. Pero hablaba, ¿no?, de la procrastinación. No sé si ustedes conocían la palabra de antes, pero todos tenemos este mal, o algunos lo padecen más que otros, de postergar lo importante, de encontrar alguna excusa para no hacerlo. Y entonces yo decía ayer, entre otras cosas, que el pueblo judío tiene el mejor invento para ese tema, y es que como vieron que el día judío empieza a la noche, yo decía, mañana es esta noche. O sea, en lugar de poner, adelantá, empezá antes, no postergues, no tires para adelante, tenés que lograr empezar. Y adelantarte, obviamente. Hoy ya es mañana. Muy bien. Bueno, entonces lo que Moshe en realidad le pasaba es lo que nos pasa a todos. No iba. Sabía que lo tenía que hacer, pero no iba. ¿Y por qué no iba? Acuérdense que él se escapó de Egipto porque buscaban por su vida para matarlo, cuando se supo que él mató al capataz. Entonces tenía como el miedo de llegar a Egipto y que lo maten. Entonces Dios, que le insiste a que vaya, si te mando es porque está todo bien, ya la gente que te buscaba se murió, no importa. Es cualquier excusa o cualquier razón que uno tiene para postergar lo importante que tiene para hacer. Aunque sabemos que lo tenemos que hacer y está en nuestra lista. Moshe ya se lo había dicho a su suegro, pero no avanzaba. Tomó Moshe a su esposa y a sus hijos, los montó sobre el asno y regresó a la tierra de Egipto, y tomó Moshe la vara de Elohim en su mano. Y dijo Adonai a Moshe, cuando partas para regresar a Egipto, mira todos los portentos que he puesto en tu mano, y habrás de hacerlos delante de Paró, empero yo fortaleceré su corazón, y él no expulsará al pueblo. ¿Sí? Ya de entrada le dice que la tarea es muy difícil, pero esperen que... Bueno, entonces Moshe, en principio, ahora vamos a ver que no es así, toma a su mujer y a sus hijos para emprender la vuelta a Egipto, para tratar de convencer al pueblo y al faraón para que salgan. Y Dios ya le advierte que la tarea es difícil. Fíjense cómo le advierte esto, que lo que quería mostrarles recién, y no sé por qué lo saben. Empero yo fortaleceré su corazón y él no expulsará al pueblo. Esto que lo veamos un segundo en el hebreo. Vani ahazek, de fuerza, ¿no? De hazak. Ani ahazek et libo. Yo voy a fortalecer su corazón. ¿El corazón de quién? Todo indica que es el corazón del faraón. Pero también va a estar fortalecido, endurecido, cerrado, el corazón del pueblo. Moshe va a tener que penetrar, derribar las barreras de los hebreos y después la del faraón. Y cuando pensamos en corazón fuerte, Lev Hazak, nos parece un atributo, nos parece que es bueno tener el corazón fuerte. Si alguien te fortalece el corazón, ¿qué mejor que eso? Significa que tenés cuerda para rato, en la frase de los chicos de hoy. Creo que mi abuelo decía eso. Tenés cuerda para rato, como decía en la época, es, bueno, tenés un corazón fuerte. Bueno, en la Torá, esta expresión no habla de mucha vida por delante. No habla de cardiología sana. Habla de un corazón que tiene una coraza que hace que no llegue nadie a tu corazón. Y en realidad,
a veces eso da la sensación de que sos más fuerte, porque no te emocionás, no te conmovés, y entonces tampoco te desvías de tus objetivos. Ese corazón fuerte, en realidad lo que está hablando es de la gente que la coraza del corazón le permite tener anteojeras y seguir por la vida como nada, con nada que lo distraiga a los costados. En cambio, el corazón sensible tiene un objetivo, pero en el camino ve a alguien que necesita algo y dice, no, espera, tengo que ocuparme de esto, y después se pone otro objetivo y dice, no, espera, me voy a ocupar del otro, y así parecería que no va a poder cumplir sus objetivos porque se distrae con cada cosa que lo conmueve. Salvo que haya planteado mal sus objetivos, y en realidad el objetivo de la vida no es llegar a un punto, sino ser movilizado y conmovido por cada situación que lo amerite, y entonces tu destino en la vida no es avanzar vos, sino elevarte a través de cada una de las personas que te requieren en el recorrido. Por lo tanto, la expresión de corazón fuerte puede confundir si uno la toma literalmente, y hay que entender que la fortaleza es lo que recubre a tu corazón para que no llegue a tu corazón. Por eso después va a aparecer un concepto en la Torá muy interesante, que es la circuncisión del corazón. Y que aparece en los profetas, y tiene alguna referencia en la Torá también, con la idea de que aquel que tiene el corazón duro hay que circuncidárselo. Y les pido perdón por la imagen tan bruta de cómo lo describe el Tanaj, pero es bien fuerte para entender a qué se refiere. La Torá no quiere corazones fuertes, quiere corazones permeables, circuncisos, abiertos, expuestos, no cerrados, no encapuchados, perdón. Para todo aquel que entiende la metáfora sabe a qué me refiero. Es un poquito fuerte, estando mi mujer presente es más fuerte, pero bueno. Dice que me va a supervisar las clases a partir de ahora. Pero bueno, esa es un poco la imagen del corazón. Entonces, para cuando uno se pregunte cómo está tu corazón y tengan con qué compararlo, esta imagen me parece que puede ser buena para pensar. Ahora tengo algunos chats, a ver si alguien puso algo. A ver, Cari pone corazón insensible, puede ser un mecanismo de defensa, tal cual, pero no es bueno, es encerrarte en vos mismo y no exponerte, y a veces está bueno exponerse. Justo ayer leímos el Al-Het que hace referencia a eso. Bueno, qué bueno que alguien me escuchó ayer en las Tefilot. Bien, volvemos a compartir pantalla. Volvemos a ver el texto. $22. Dirás a Paró, así ha dicho Adonai, mi hijo primogénito es Israel. Mi hijo primogénito es Israel. Si miramos la Torá hasta acá, vamos a ver que el primogénito en general fue el más perjudicado de todos. No era un mérito ser primogénito. Y quizás lo que está diciendo es eso. Mi hijo primogénito es el que hasta ahora no la pasó bien. Es el que tiene, acuérdense lo que pasa con Yosef, derecho a heredar doble. Acuérdense que Yosef hereda doble porque tiene 2 nietos que ocupan el lugar de un hijo. De Yosef pasan a ser Efraín y Menashe. Entonces, en principio es alguien que va a recibir más herencia que el resto, pero que no la va a pasar muy bien. Por lo menos los antecedentes de la Torá son que todos los primogénitos la están padeciendo hasta ahora, hasta acá. Yo te he dicho a ti
libera a mi hijo para que me sirva a mí, empero te has negado a liberarlo, he aquí que yo voy a hacer perecer a tu hijo, tu primogénito. Y acá se inventa la palabra expoliar. Alerta spoiler, este es el primer caso de la historia de la humanidad donde te cuentan el final antes del principio. Todavía no pasó nada, todavía no hay ni una plaga, todavía no llegó a Egipto, todavía no vio a su hermano Aarón, y ya le cuenta cómo va a terminar, que así como el faraón no va a permitir la libertad del primogénito de Dios, que es Israel, Dios le va a perjudicar la vida al primogénito del faraón, haciéndolo morir. O, si entendemos que todo este relato es simbólico y no literal, y no igual, lo primero que el texto dice es que la vida te devuelve lo mismo que das. Como ya vimos en muchos lugares de la Torá, la vida es un eco. Y a veces el eco es automático, es inmediato, a veces tiene un poquito de delay, pero siempre llega. Entonces lo primero que le tiene que advertir Moshe al faraón es: ojo con lo que hagas, porque lo que vos hagas es lo mismo que vas a recibir. Si vos haces algo, tenés que saber que eso que estás haciendo, al primero que se lo haces es a vos mismo. Aunque no lo recibas literalmente. Lo que vos crees que le haces a otro, te lo haces a vos. Por eso cuando encontrás los defectos de los demás, encontrás los tuyos. Cuando encontrás las virtudes de los demás, valorás las tuyas. Cuando sos agresivo con el otro, terminás siendo agresivo con vos mismo, porque eso es lo que tenés en tu corazón. Cuando sos generoso con el otro, con el que más generoso sos es con vos mismo, que después convivís con esa generosidad que hiciste. Y así con cada uno de los ejemplos que podemos encontrar. Lo que la Torá nos indica y nos dice es una verdad que todos sabemos y nos cuesta mucho apropiarnos. No le haces nada a los demás, te lo haces todo a vos mismo. Y todo lo que hagas habla de vos. Y vos sos, en definitiva, lo que haces. Por eso el primogénito de Dios y el primogénito del faraón no son hijos, sino que son tus obras. Y lo que Moshe le está diciendo al faraón es: lo que vos nos hagas, te lo vas a terminar haciendo vos mismo. Bien, entonces, ocurrió en el camino, estoy en el 24, en la posada, lo encontró Adonai y quiso hacerlo perecer. Empero prendió Chipora un sílex, cortó el prepucio de su hijo y lo hizo llegar a sus pies. Dijo ella: pues consorte de sangre eres tú para mí. Empero cuando hubo aflojado de él, entonces dijo ella: consorte de sangre por circuncisiones. Bueno, esto es un quilombo de entender, por eso lo leí todo junto. Vamos a ver algunas cositas, pero es una de las partes más complejas de todo el libro de Shmot. Es de las partes más difíciles de entender. ¿Qué es lo que el texto en primera instancia está diciendo? Moshe inicia un viaje para reencontrarse con su pueblo. Y va en ese viaje con sus hijos nuevos, que son midianitas, y con su mujer nueva, que es midianita. Y ahí hay un choque de culturas. Moshe vuelve al pueblo de la circuncisión con gente que no es del pueblo de la circuncisión. Y ese choque de culturas ya es problemático de entrada. Entonces el primer reclamo de Dios en el relato implícito es: vos vas a salvar a tu pueblo y no hiciste tu parte para mantener el pacto. ¿Vos querés ocuparte del futuro del pueblo de Israel y no empezaste por tu casa? Lo que Tzipora entiende
es que el reclamo de Dios a Moshe es que Moshe no había circuncidado a sus hijos. Fue a ocuparse de los hijos de los demás y no del propio o de los propios primero. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. ¿Vieron? Todos nos ocupamos del bienestar de los demás muy fácilmente. En casa, bueno, a veces en casa cuesta más. Y bueno, pero en casa no me entienden. Pero afuera, que solamente hablar un ratito, me es más fácil. Por eso, la vida judía más importante empieza en casa, no afuera. Y es difícil pensar que uno puede ocuparse del afuera si no tiene resuelto el adentro. Y esto es el reclamo más fuerte que Dios le hace a Moshe. Está bien, ustedes pueden decir, bueno, pero Moshe no quería ocuparse del afuera. Es cierto. Pero finalmente, para ser líder y para poder pararte y hablarle a otros, primero tenés que haberlo resuelto vos. Yo creo que les conté alguna vez, por lo menos los que estudian conmigo hace tiempo lo habrán escuchado. Hay un relato muy interesante que se cuenta sobre Gandhi y una mamá soltera que tenía un hijo adolescente que había sido decretado por el médico de una enfermedad y que para sobrevivir tenía que prohibirle comer sal y cosas con sal de ahí en adelante. La mamá le habla a su hijo, el hijo típico adolescente, imagínense el caso que le hizo. Entonces la mamá veía que cada vez el hijo iba a estar peor y cada vez era más complicado, y entonces no tenía alternativa, no sabía qué hacer, y se le ocurrió escribirle una carta a Gandhi, que vivía en la otra punta de la India, porque era muy famoso por todo lo que lograba Gandhi, con la paz y con nada de violencia, y entonces le manda la carta para pedirle una audiencia para que le hable a su hijo. Gandhi le contesta la carta, la mujer era súper pobre, consigue el dinero para viajar, atraviesa la India en el día y el horario que Gandhi la citó, y va con su hijo y le cuenta la situación, y Gandhi la mira a la mujer y le dice, bueno, volvé en 30 días. La mujer dice, no, no entendés, me crucé la India, no tengo plata, pedí prestado para llegar hasta acá, y Gandhi dice, no te puedo ayudar, volvé en 30 días. La mujer se va con la idea de no volver nunca más, pero como ve que con el hijo no consigue nada, cuando pasan los 30 días, vuelve. Otra vez un esfuerzo enorme. Gandhi los recibe amablemente, mira al joven y le dice, te quiero pedir algo, a partir de ahora tenés que dejar de comer la comida con sal por tu bien. El joven lo mira a Gandhi y le dice, bueno, ok, si me lo pedís, lo voy a hacer. La mujer estaba por un lado feliz y por otro lado indignada. Obviamente feliz porque por primera vez escuchó que su hijo estaba dispuesto a cumplir con lo que le pedían. Indignada porque, ¿para qué me hiciste venir de vuelta? Entonces le pide al hijo que espera afuera y quiere agradecerle y matarlo a Gandhi al mismo tiempo. Y dice, explícame lo que me hiciste. Me hiciste venir 2 veces. ¿Por qué no dijiste eso hace 30 días? Y Gandhi también dice, porque yo hace 30 días comía sal. Lo que el simple relato cuenta es que Gandhi, antes de decirle al joven, ¿sabes qué? Deja de comer sal. Dejó de comer él, para ser creíble. Si vos no haces primero en tu vida lo que querés pedirle a otro que haga, es muy difícil que el otro te haga caso, o que te siga, o que impactes. Entonces, con la vida judía pasa lo mismo. Hay unas cartas fantásticas que son las cartas de Kafka. No sé si alguien alguna vez las leyó, pero se llaman Cartas a mi padre. Y Kafka cuenta en esas cartas cómo el padre vivía un judaísmo vacío, absolutamente vacío, público, pero no íntimo y privado y emotivo y sentimental y de apego, y quería que su hijo tenga algún tipo de judaísmo en la vida. El hijo escribe esas cartas al padre, que no se las dio obviamente en ese momento, en donde dice, ¿qué judaísmo me transmitiste? ¿Qué me enseñaste? Era todo vacío lo que me transmitías. Y todos podemos cometer ese error en la educación de nuestros hijos o en la educación en general. Por eso, antes de hacer algo por otro, empezá haciéndolo por vos. Y antes de querer que otro haga algo,
tenés que lograrlo vos con tus propios hijos, con tu propia familia, con tu propia intimidad o con vos mismo. No salgas a hacer algo con los demás que no haces con vos. Y esto es lo que entendió Tzipora. Y entonces, el camino de regreso de Moshe al pueblo de Israel no es el viaje de Midian a Egipto, es la circuncisión de los hijos. Ese es el verdadero viaje de regreso de Moshe. La Torá no es un libro de geografía ni de historia. Moshe no está volviendo porque va a caminar de Midian a Egipto. Moshe está volviendo porque circuncidó a sus hijos. Y eso es lo que hace, lo que transforma esto en la reconexión de Moshe con su pueblo, que había abandonado hace muchos años, porque 40 años vivió en el palacio y 40 años vivió en Midian. Y después de 80 años tiene que volver a reencontrarse con su pueblo. Y el primer paso es reencontrarse con la circuncisión de sus hijos. Y la circuncisión de sus hijos es un pacto de sangre, veo que sea consorte de sangre. Es un pacto, es una unión, es algo que te une a una tradición, a una generación, a una continuidad. Y eso es lo que hace Moshe en este acto. Volvamos al texto. Tienen, por supuesto, otras lecturas más que vamos a dejar porque no podemos profundizar tanto cada texto. 27. Dijo Adonai a Aarón: ve al encuentro de Moshe al desierto. Fue él y lo encontró en la montaña de Elohim y él le besó. Anunció Moshe a Aarón todas las palabras de Adonai que él le había enviado y todos los signos que él le había encomendado. Fue Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Habló Aarón todas las palabras que había hablado Adonai a Moshe e hizo los signos a ojos del pueblo. Y creyó el pueblo, oyeron que recordó a Adonai a los hijos de Israel y que él había visto su aflicción. Ellos se inclinaron y se prosternaron. Dos cosas claves que leímos recién. La primera es que no solo que Aarón no se enoja, no solo que no se pelea con Moshe, con el destino, con la vida, con Dios o con lo que fuera, sino que acepta su tarea y la hace. Moshe se reencuentra con el hermano menor que le dice: ¿sabes qué? Dios me mandó a ser el amo y señor y vos vas a ser mi vocero. Y Aarón dice: ok. ¿Saben cómo es conocido después Aarón en la Torá? Rodef Shalom, el que persigue la paz. Así es llamado Aarón en la Torá. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque queremos tener razón. Si quisiéramos estar en paz, perdonaríamos mucho más fácil. Vieron que los chicos chiquitos se enojan, patalean, gritan, lloran, insultan, golpean. Pasaron 5 minutos y se olvidaron. Bueno, ¿quién tiene razón? Quieren divertirse, quieren pasarla bien, quieren jugar. Nosotros, un poco más grandes, queremos tener razón. Y nos aferramos a eso. Si queremos ser como Aarón, hay que aprender a ser Rodef Shalom, perseguidores de la paz. Y no importa si Moshe se lo merecía o no, no importa si Aarón tenía que tener un lugar más destacado o no. Era mejor para Aarón recuperar a su hermano que ser primogénito y tener los beneficios del primogénito. Y entonces ahí da el paso siguiente al que había dado en Efraín y Menashe. Es todo un encadenamiento los hermanos. El primero mató al hermano chico. Después quiso violarlo. Después quisieron venderlo como lo vendieron como esclavo. Después, sí, cada vez fue menos grave. Después casi se matan, pero al final se abrazan y se perdonan. Después no se dicen nada y después trabajan juntos. O sea, la Torá es un relato del crecimiento que te propone la vida. De querer matar a alguien hasta aceptar de buen grado el lugar que la vida te dio. No significa ser conformista, resignarse,
sino que hay que saber cuándo aceptar la situación y no luchar batallas para ganar la razón. Aarón Rodef Shalom. Y lo segundo que dice este texto fundamental es que como Moshe inició su viaje a su pueblo primero en primera persona, con sus propios hijos, los hebreos lo escucharon y le creyeron. ¿Se acuerdan que él había dicho no me van a creer, no me van a escuchar cuando Dios le dijo andá a hacer la tarea? No, si yo les hablo, ¿quién me van a creer? ¿Quién soy yo? Y entonces terminó hablando mal del pueblo, que cuando él le habló del corazón y habló sosteniendo con su vida lo que él pregonaba, le creyeron. Después se va a complicar, pero no porque no le hayan creído a Moshe, sino, ahora vamos a ver obviamente por qué, pero en principio a Moshe le creyeron. Karina dice, ¿qué meritorio le da Aarón? Por supuesto, Aarón tiene un lugar fundamental en la Torá. A veces tiene poca prensa, lo conocemos menos a Aarón, pero es súper importante el lugar de Aarón, ya vamos a ir viendo más cosas de él. Y vamos a ver lo que despertó en el pueblo cuando murió. Aarón fue muy llorado 30 días por el pueblo de Israel cuando se muere. Bueno, vamos a cambiar de capítulo, terminamos este. ¿Cuál era el 6 el que leímos? No, ¿cuál leímos? El 4, vamos al 5. Bien, ya hablaron con los ancianos, ya les creyeron, ya están alineados, parece que todo marcha fácil, y después se allegaron Moshe y Aarón y dijeron a Paró: así ha dicho Adonai, Dios de Israel, libera a mi pueblo para que ofrezcan sacrificios ante mí en el desierto. Shlach et ami, frase clave de la Torá, de toda esta parte, Shlach et ami. Let my people go, como dice el musical. No sé si quieren que se los cante y se los baile, no, pero bueno. Esta es la frase con la que vamos a encontrar todas las resistencias a lo que Moshe o Dios querían lograr. Entonces, cuando piensen en esto, siempre piensen en qué hacen ustedes cuando hay resistencia a lo que uno plantea. La resistencia es interesante, porque la resistencia, que siempre despreciamos y queremos que no pase, saca muchas veces lo mejor de nosotros. Si yo quiero conseguir algo y lo consigo fácilmente, no desarrollé ninguna habilidad, ni inteligencia, ni fortaleza para lograrlo. La resistencia, bien enfrentada, me desarrolla a mí. Vamos a empezar con la primera, más clásica del pueblo judío. Dos grandes rabinos del Talmud. ¿Se acuerdan que el Talmud se estudia en parejas? Zugot. Siempre uno estudia con otro. Y en ese estudio se hace el pilpul. Se discute, se polemiza, se trata de tener razón. Y el gran rabino de la generación, que era Rabbi Yoshua, tenía un compañero de Gebruta, de estudio, que se llama Reish Lakish. Reish Lakish era un ladrón, un ex convicto, prisionero, no sé, un ex ladrón. Lo recuperaron y fue el compañero de estudio muchos años de Rabbi Yoshua. Pasan los años, Reish Lakish se muere. Y hay que encontrarle un compañero de estudio al mejor rabino de la generación. Era el Messi de los rabinos del Talmud en esa generación. Y entonces había que encontrarle a un Cristiano Ronaldo, no sé, alguien que polemice con él o que estudie con él. Buscaba el mejor alumno, se lo dieron y empezaron a estudiar juntos. Y al poco tiempo Rabbi Yoshua va a los rabinos ancianos y le dice: cámbieme urgente de pareja, no quiero estudiar más con él. Pero escúchame, vos estudiabas con un rabino que era un ex presidiario y ahora estudiás con el mejor alumno de la generación. Y dijo: mira, cuando yo tenía un argumento con Reish Lakish, él buscaba miles
de argumentos para demostrarme que yo estaba equivocado. Y ahora cuando polemizo con este rabino, él busca miles de argumentos para demostrarme que yo tengo razón. No quiero estudiar así. No aprendo, no crezco. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué nos rodeamos? ¿De gente que nos dé la razón o de gente que nos ayude a crecer? ¿Qué preferimos? ¿Gente que se nos parezca y piense igual y por llevarse bien nos diga sí, está bien? ¿O preferimos gente que nos haga pensar? Que nos permita desarrollar, profundizar y sacar ideas propias. Entonces piensen cuando quieren ayudar a sus seres queridos y creen que ayudarlos es decirle, sí, mi amor, sí, tenés razón, siempre. Quizás no sea la mejor manera de ayudarlo, y esto que digo me va a jugar en contra, acá en casa y justo hoy están escuchando, pero bueno, en esto uno tiene que ser honesto intelectualmente. Cuando el otro te critica, cuando el otro te desafía, cuando el otro te exige, sacás, desarrollás, producís. Si no, no hay manera. O cuesta un poco más. Esperen que tengo un par de chats. Tomás, que es otro que escuchó, ayer también hablaste de los ladrones. Sí, en realidad la primera noche de Kipur, anteayer. Hablamos de los ladrones y Baal Shem Tov y las sombras de cada uno. Fer dice, los amigos del campeón, como se dice habitualmente, claro, ¿no? Todos quieren llevarse bien. Digamos, ¿cuál es el entorno de Maradona? El entorno de Maradona es el que le dice que sí a todo lo que quiere Maradona, entonces nunca tuvo ningún límite y así le fue en la vida. A veces está bueno desafiar. Y Claudio dice, cuando en una reunión de directorio, si los 10 opinan igual, se dice que hay 9 que sobran. Está buena la frase, me gusta. Igualmente, si eso pasa en una reunión de directorio es porque no hay judíos presentes, no hay manera de que todos piensen igual, no hay forma. Los judíos nos criamos con esa lógica talmúdica de polemizar. Lo que pasa es que no hay que discutir por discutir, no hay que discutir vacíamente. La discusión inteligente es la que suma, la que tiene argumento, la que hace pensar, la que está dispuesta al momento de decir, tenés razón, me equivoqué. No discutir por discutir, y no discutir violentamente. Es la polémica constructiva, lo que en hebreo se llama pilpul, que es fantástico, y es el mejor método de estudio en parejas que desarrolló el pueblo judío. Bueno, entonces les decía que una mirada de todo esto es la resistencia. Es cuando querés conseguir algo, lo pedís y no lo tenés. Porque la frase es, ¿lo pedís y lo tenés? Bueno, lo pedís y no lo tenés. Y es súper interesante. Lo segundo que les quiero decir de la resistencia, que también vale la pena pensar, es, vieron que cuando uno se acerca a explorar su judaísmo y encuentra cosas que está de acuerdo y cosas que no. Y vos decís, bueno, esto de Shabbat me gusta, lo tomo, esto no me gusta, no lo tomo. Y uno va eligiendo y hace un recorte y te armás tu judaísmo personal, tu judaísmo a medida tuya. Todos lo tenemos, ¿sí? Le damos importancia a algunas cosas, a otras no, cumplimos algunas cosas, otras no, mantenemos algunas costumbres o no, y es lícito y válido y todo, es un juego que hacemos todos. De hecho, yo para darles clase a ustedes, leí en mi vida un montón de comentarios, los que no me gustaron los fui olvidando, y mantengo los que me gustaron, los que me identificaron, y les cuento esos. Obviamente que si van a estudiar Torah con otro rabino, que no recomiendo, si van a estudiar Torah con otro rabino, van a escuchar otros comentarios, explicaciones, todos peores, ¿no? Nada que ver con esto, pero digamos, cada uno hace su recorte y está bárbaro. Ahora, de vez en cuando es interesante elegir alguna de las resistencias. ¿Cuáles son las cosas que no me gustaron del judaísmo? Pero a veces hacemos eso para ver qué tiene esa práctica que no está buena. ¿Qué tiene esa mitzvah que no es interesante? ¿Qué tiene esa costumbre que es arcaica?
Y yo les propongo hacer ese juego diciendo, ¿qué tengo yo que genero resistencia con esa mitzvah? No qué tiene la mitzvah. ¿Qué me pasa a mí que eso me genera una resistencia? Y les puedo asegurar que es una manera enorme de conocerte y crecer vos mismo. Porque lo que te genera resistencia a vos también te ayuda a entenderte. Nosotros en general lo que intuitivamente nos genera resistencia, lo negamos, lo corremos, lo desvalorizamos, esto no va, esto es antiguo, esto es arcaico, esto es precario, esto es... Nada, le ponemos un titulito, una etiqueta, lo desvalorizamos y lo dejamos de lado. Es imposible no vivir, o sea, todos vivimos así porque si no tendríamos que estar analizando cada cosa, todo. Pero de vez en cuando agarrar algo y decir, a ver, ¿qué me pasó a mí con esto que me generó tanta resistencia? Pero no analizando el esto, sino analizándome a mí, entendiendo que la resistencia tiene que ver con alguna imposibilidad mía. Y así como otro en una polémica me hace crecer, una costumbre, una mitzvah, una tradición negada por mí y analizada desde mí, también me hace crecer, también me hace pensar. Así que lo que le va a pasar acá a Moshe no es un problema, está bárbaro. Es una resistencia para que Moshe empiece un trabajo que le permita estar preparado para salir. Si acá va Moshe y le dice al faraón, che, me llevo al pueblo, ¿me dejás abrir la tranquera? Y el faraón dice, sí, pasen, vayan. Les puedo asegurar que no hubiéramos durado ni 15 minutos en el desierto. El proceso de derrotar la resistencia del faraón es el proceso de crecimiento necesario para enfrentar el desafío que hay por delante. Entonces, así como los invité a esas cosas, hay que pensar en nuestra vida cuáles fueron las resistencias más importantes que nos hicieron crecer a nosotros. Si uno mira para atrás su vida, ¿qué fue lo que tanto me costó, pero que gracias a eso yo desarrollé las habilidades que hoy tengo? Por eso a veces que todo sea muy fácil en la vida no está bueno. Yo sé que todos queremos que todo sea fácil para nuestros hijos y le queremos allanar el camino todo el tiempo, pero a veces hay que dejarlos que desarrollen su propio potencial. Bueno, vamos a leer uno más. Dijo Paró, ¿quién es Adonai para que yo haya de escuchar su voz para liberar a Israel? No conozco a Adonai, ni tampoco a Israel voy a liberar. Bueno, ¿quién de nosotros no vivió alguna vez así o está viviendo así? ¿Quién es Adonai para que yo escuche su voz? ¿No? Nuestra actitud hacia lo divino, lo trascendente, a veces es esa. Vieron la gente que dice, a mí hasta que no me demuestres que Dios existe, a mí no me hables de nada, religioso, espiritual, ¿no? Primero demostrame que existe. ¿Quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? Cuando uno estudia Torah, en la Torah encontramos diferentes personajes, que son rasgos que todos tenemos dentro nuestro. Todos tenemos un faraón adentro. Algunos lo llaman el enano fascista o el gigante fascista. Todos tenemos un faraón que es el que descree, que es el escéptico, que es aquel que cree que tiene más poder del que tiene. Y todos tenemos que reconocernos en ese escepticismo del faraón. Cuando a veces decimos, ¿y quién es Dios que no hace esto, que no hace lo otro? Si nosotros creyéramos en Dios, así como no hay que juzgar al prójimo hasta no estar en su lugar, menos juzgar a Dios. Si está mal juzgar al prójimo, vieron que parte de la vida espiritual es aprender a no emitir juicio por el otro.
Dejá que el otro haga su vida. ¿Vos quién sos para juzgar al otro? Bueno, tampoco somos quién para juzgar a Dios. Y a veces nos ponemos en ese lugar. Y cuestionamos, juzgamos, descreemos. El faraón es esa persona que tenés vos adentro, o ese atributo que tenés vos adentro, o esa parte de tu personalidad que vos tenés, que tiene esas características. Vamos a ir descubriendo a lo largo de la lectura quién es el faraón. O qué parte tuya tenés de faraón. En esta primera mirada, cada vez que te gane el escepticismo y desde el escepticismo cuestiones todo, porque no estás dispuesto a creer o porque no estás dispuesto a aceptar, está prevaleciendo tu faraón dentro tuyo. Y eso que hace es que no deja salir a tu judío, no deja salir a tu ser. Ese escepticismo atrapa la posibilidad de tu propio ser de desarrollarse. Entonces a veces el faraón es nuestro principal enemigo. Por eso el faraón ocupa el lugar que ocupa en la Torá. ¿Quién no piensa que el faraón es el principal enemigo del pueblo judío? Bueno, quizás tenga que ver con esto. Bueno, entonces llegamos al horario de clase. Les agradezco que me hayan acompañado en esta primer clase del año 5181, que nos quedan muchas por delante. Que tengan buenas noches. Nos vemos el viernes, el sábado, la semana que viene. Acuérdense que es Sukkot. Hag Sameach. Gracias. Chau. Hag Sameach y gracias, Fabi. Hag Sameach.